Muy buenas noches. Es un gustazo para mí estar de nuevo con ustedes. Espero que hayan disfrutado un poquito las vacaciones. Yo sé que no podemos salir así como en otras situaciones, como en otras ocasiones, aunque sea a la tienda con la familia o al mar o a donde fuera que usted estuviera acostumbrado a ir. Pero es una gran bendición estar en nuestras casitas con un poquito de menos carga, por lo menos de la universidad, estar con nuestra familia, aunque sea viendo tele, pero hay que aprovechar. Para comenzar, vamos a iniciar siempre con un pequeño video. Se lo voy a poner, por favor, pongamos atención al videíto. Bueno, Permítame que no me carga esto. Ahí está. ¿Logran ver el video? sí, cargando está ahorita. Sí, licenciado. Va, Sí, excelente. Licas. Vamos a ver. Quiero un par de comentarios ahí, voluntarios nada más. Lourdes, adelante. Bueno, yo creo que esa persona es el reflejo de alguien definitivamente altruista y noble. Y quizás más que todo noble porque no simplemente ayuda a un ser humano, sino que vemos cómo está
cooperando para que un animal coma y para que una planta crezca. Entonces, porque al final, quiera sea o no, las personas siempre dan, aunque seamos altruistas, siempre recibimos algo a cambio de ellas. Entonces, por eso más que altruista, yo lo considero que es noble. Ok, excelente. Muchas gracias. Vamos a ver, primero Eric, luego Diego. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Realmente ese video siempre me ha gustado. Para mí, creo que apoyo lo que hizo Lourdes, agregándole que no importa religión, no importa raza, sexo, lo que sea, sin duda lo mejor que puede haber es ser una buena persona. Y eso es lo que él da en ese video, él da a entender eso, él no pide nada a cambio, lo que dice el video, nosotros siendo famosos, él lo único que obtiene prácticamente es su propia satisfacción y ver que sus actos se transforman en buenas acciones, porque la niña después la ve como uniforme, ve a la planta que ya tiene frutos, o bueno, hojitas, o por lo menos lo que se logra ver. El perro se va a vivir con él, la señora que por lo que se ve que no sale de su casa, pues lo recibe en la casa de ella. Y yo creo que es lo que hoy en día muchas veces nos hace falta, ser una persona así, ser una persona que da, pero no esperar recibir algo de cambio, sino que más que la propia satisfacción. Ok, excelente, muchas gracias. Diego, vamos a ver. Hola, muy buenas noches. Bueno. Solo abonando un poquito más a lo que dicen mis compañeros, pues en realidad en esta vida, y es increíble cómo se da eso de que todas las buenas personas de cierta manera siempre están bendecidas, no necesariamente de manera económica o que esperen recibir que porque yo les doy esto, ellos me tienen que regresar ese favor. No necesariamente eso, sino que siempre de alguna manera, cuando tú eres una buena persona, siempre te bendice de mejor manera la vida. Y no es que uno diga, tampoco lo voy a hacer para que me dé esto, para poder ser algo más, ¿verdad? No, no tiene que ser así. En realidad, ese tipo de personas se consideran de manera diferente. No es alguien noble, simplemente lo que busca es satisfacer una necesidad a entregar una cosa, pero estas personas en realidad, y hay muchas en este mundo que ayudan sin quedarse esperando a recibir nada más, y no es que les vaya a regresar lo mismo, ¿no? Siempre los bendice la vida, pero de diferente manera. Exactamente, excelente, muchas gracias. Mire, ahorita más que nunca, ¿verdad? Hay que reflexionar sobre nuestra vida, que si lo que estamos haciendo contribuye a mejorar el mundo. Y cuando nosotros decimos el mundo, no significa ir a reforestar el Amazonas o ir a salvar ballenas a Japón o a China, donde sea, o ir a otro país. Pues cuando nosotros hablamos del mundo y mejorar, es mejorar lo que nos rodea, es mejorar la calidad de la vida, no solo de aquellas personas que están con nosotros, nuestra familia, o solo con nuestros amigos, los que nos aman, ¿verdad? A veces nosotros vamos caminando en la calle y hay una señora con la manita así, extendida, pidiendo una moneda, y nosotros nos alejamos. O cuando íbamos a la Burger King y allá afuera había un niño pidiendo comida y nosotros, no tengo, ni siquiera la soda que nosotros nos íbamos acabando, pero hay gente que prefiere echarla a la basura en lugar de regalar algo, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos que ser así. Ahorita en esta pandemia realmente es muy bonito ver, independientemente si con algún fin político, si por ganar buscando o eso lo que fuera, hay gente que sin ser de un partido político, sin ninguna intención ha ayudado, ha andado repartiendo estas benditas canastas o como mencionen. Ha habido personas que callado en silencio, sin ni siquiera tomarse una foto, no estar detrás de las cámaras, le han ayudado al vecino, le han ayudado
a los familiares, a los amigos, pero también a las personas que vemos en la calle. ¿O? ¿Cuánta gente no vimos nosotros con bandera blanca solicitando comida? Sí, algunos que necesitaban, otros que no, que a otros les pagaban $10, que ahí andan un montón de chambre. Pero usted hágalo con la convicción de que quiere ayudar a la otra persona. Ahorita todavía hay un montón de gente necesitada que sigue teniendo un montón de problemas. Y bueno, un profesional no es profesional, sino es integral. Y para ser integral usted tiene que ser ético y moral. Tiene que siempre buscar el bien para todos. Bueno, con eso la reflexión del día de hoy. Y no sé si yo ya les había dicho, pero a mí me encanta y una solicitud que hago siempre a todos mis grupos de clases es que vean noticias. Esto es bien importante. ¿Por qué? De nada nos sirve saber qué dice Farrando, saber qué dice Foucault, saber qué dice Fernando Purrúa, saber qué dice Guillermo Cabanelas, si nosotros no aplicamos ese conocimiento a los acontecimientos que suceden en nuestro día a día. De nada nos sirve nosotros estudiar derecho si no analizamos y criticamos la realidad de nuestro país. Y no solo la realidad directa que nos afecta o inmediata, sino que también la realidad, como por ejemplo lo que está aconteciendo ahorita en el gobierno. Yo quisiera escuchar por lo menos, pero vemos 9, quisiera escuchar por lo menos 4 comentarios acerca de la situación que está pasando ahorita con el problema que existen en los 3 órganos del Estado, ¿verdad? Permítanme un segundito. Chuchillo mal portado, ya lo oyeron, qué pena. Bueno, quisiera escuchar, como les digo, sus comentarios acerca de qué opinan. Ahorita van segundo año, ¿verdad? Bueno, pero ya me vi teoría general del Estado, ya vieron derecho administrativo, ahorita están en derecho procesal administrativo, ya tienen una noción acerca de qué es lo que es el Estado, de qué es gobierno, porque por ahí dicen el gobierno de El Salvador, pero ¿qué es el gobierno de El Salvador? ¿Quiénes forman parte del gobierno de El Salvador? Por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de la pirámide de Kelsen, de cuando hablamos de la diferencia entre ley y normativa, por ejemplo, yo quiero escuchar a ustedes qué opinan, si están de acuerdo o no, si creen de que hay ahorita un problema institucional que lo está generando la Asamblea, lo está generando el órgano judicial. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su comentario acerca de lo que pasa? Vamos a ver, Eric. Realmente yo no soy muy fanático a la política, pero como acá no estamos por política, sino que para hablar prácticamente de lo que usted acaba de decir, de derecho, y yo considero que este conflicto pues nos está, bueno, desde mi punto de vista, haciendo ver que realmente lo que hablábamos prácticamente a mí se me viene siempre a la cabeza Montesquieu, porque antes, en gobiernos anteriores, casi nunca se vio esto que estaba pasando, porque la mayoría de veces, casi siempre se da, y creo que mi punto de vista, espero que no pase esta vez, es que la mayoría de veces que llega el presidente al poder y en la Asamblea Legislativa no tiene, por decir, poder porque no todos son del mismo partido político, no todos comparten la misma ideología. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este momento? Pues estamos ante eso, que el presidente está luchando precisamente contra el órgano legislativo y el órgano judicial. Pero si en las elecciones esto se llega a transformar en que la mayoría de diputados son afines al partido de él, pues prácticamente rompemos esta teoría de Montesquieu de frenos y contrapesos, porque dice que el órgano ejecutivo, el legislativo, judicial, pues no tienen que estar unidos, por eso se separan para poderse frenar, para hacer un contrapeso.
porque si no estamos ante una dictadura. Esos son unos comentarios que se dan cuando uno estudia eso. Entonces, yo considero que ahorita pues estamos viendo realmente cómo se están frenando, cómo hay contrapesos y no lo que ha sucedido en gobiernos anteriores donde todos eran de la misma fracción política y todos decían sí, firmamos, aprobamos, sí. Hoy hay una discusión, hoy está en los diputados, están en contra de lo que puede decir el presidente o el órgano ejecutivo. Y pues realmente es eso lo que yo he visto, y creo que eso es lo que me emociona un poco más y por eso veo las noticias, porque a comparación de gobiernos anteriores, bueno, al menos el presidente mencionaba Funes, y por qué cuando Funes decretaba estado de emergencia nadie decía nada, y cuando yo lo hago sí, pero vamos a lo mismo, que todos estaban como enmarcados en las acciones que hacían. En cambio ahora no, vemos cómo los poderes se están peleando entre sí, y es lo que hablábamos en la clase pasada, de que cómo en el derecho administrativo, cómo el mismo gobierno va a estar en contra del gobierno. Entonces hoy lo vemos porque no están de acuerdo. Entonces muchas personas cometen el error, ya para lo último, para que otros tengan momentos para poder participar, es que muchas personas dicen, es que el Estado lo está haciendo mal, y he visto un sinfín de comentarios en Facebook cuando está la cadena en curso, y realmente no es el Estado, porque el Estado somos todos nosotros, y la delimitación geográfica y el reconocimiento internacional que tenemos, pero el gobierno son las personas encargadas de poder dirigir el Estado. Esa es su participación un poco, porque si no, le quito tiempo a los demás. Excelente, muchas gracias. Por ahí veo que Wilber quería hablar. Vamos a darle oportunidad. Bueno, buenas noches a todos, licenciado. No es que quería, quiero hablar. Dele. Bueno, con un poco lo que Eric habla y, bueno, respetando la opinión de cada uno y dando mi humilde opinión al respecto en base a lo poco o lo mucho que los medios nos puedan proporcionar, sin saber si sea cierto o no sea cierto, pues no lo sabemos. Pero trato de enlazar la reflexión con lo que a continuación voy a hablar, y la raíz de todo mal del hombre es el amor al dinero, y cuando uno se desprende de eso, hay virtud, hay felicidad y hay alegría. Pero evidentemente en la actualidad, en la política, en los políticos y en los partidos políticos, todo lo que se pueda mover a nuestro alrededor, obviamente lo que gira el contorno de ello es el dinero. Y básicamente al ver lo último que ha sucedido, que ayer decía, estuvimos 2 horas prendidos en el televisor viendo la cadena nacional, que ya no bajan de 2 horas, solo una vez me pareció que fue menos de 1 hora, pero de ahí por lo general todas son 2 horas, pues ya me estaba un poquito aburriendo, pero lo terminé de ver y oír. Y efectivamente algo muy curioso, y aquí va mi crítica, que por qué la Sala de lo Constitucional hasta hace unos días decreta inconstitucional el decreto por la cual toda la fase, pudiéndolo haber hecho antes. Sí, bien curioso, porque precisamente cuando ratifican los 250 millones, le ponen freno decretándolo inconstitucional. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, como que el presidente no va a poder tomarlo libremente, el dinero no va a poder agarrarlo libremente, como que lo hubiera hecho dentro de una ley o de un decreto. Entonces creo que lejos de frenos y contrapesos, ese es el ideal de todo gobierno. Aquí ya no es ni pesos ni contrapesos, sino lo que le conviene a cada quien, en base siempre al amor al dinero, que es lo que nos destruye socialmente, personalmente, y todo lo que pudiéramos relacionarlo con eso. Entonces, en mi humilde opinión, es el dinero lo que está obstaculizando el progreso social y el bienestar de una población que necesita hoy en día una ayuda, que necesita hoy en día
buenos políticos y buenos representantes del pueblo. Esa es mi humilde opinión. Gracias, buenas noches. Gracias, Wilber. Vamos a ver, Diego, ahí está bien emocionado por querer participar. Adelante. No, sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Wilber. En realidad, el problema de lo que estamos viviendo actualmente, en realidad, es un pequeño cambio que existe en uno de los órganos que es el que está generando polémica con los otros dos, ¿verdad? Porque anteriormente, como decía Eric, cuando estuvo más que todo es el gobierno de la derecha, que prácticamente nunca hubo un problema de que no a nadie, en ese momento todos los diputados creo que todos decían sí a todo, por muy, por muy loco o bobo que fuera cualquier cosa que aprobaron en ese momento, pero como todo giraba en torno a ellos, ahí no existía una democracia como tal, y quizás habían diputados de otros partidos, pero era como que 10 personas no hacían nada con lo que los demás decían, aunque estuvieran en muy desacuerdo. Y definitivamente, como muchos países en el mundo, en realidad son contados los lugares a donde la democracia como tal funciona, porque siempre se sabe de que un Estado gira alrededor del dinero. Y aunque no se vea de manera directa, pero este país, como muchos, gira y va a la dirección de las personas que tienen más poder en este país y que siempre han sido los mismos, y creo que ese es el principal problema que existe, de que de estos últimos, para no decir para no decir mucho tiempo, digamos estos últimos 20 años, siempre ha estado en las mismas manos. Pues no hay libertad de que alguna persona nueva, y si hay una persona nueva, viene siendo un hijo, un sobrino o lo que sea de estas mismas personas. No existe otro tipo de pensamiento como tal, sino que siempre ahí está ese problema, que siempre va a estar en las mismas manos, porque dicen, hay un joven que se lanza para tal cosa, que nunca ha estado en la política, sí, pero es hijo de fulano de tal, ajá. No sé quién, Y, ajá. sí, y el problema que veo con esto es, como dice Wilber, que qué raro que hasta hace poco, no, eso está malísimo, entonces hay que declararlo inconstitucional. Si bien se ve, bien se ve que el método de juego de esto es saber quién exige más y quién da más para poder convencer a otra persona. Porque tampoco estoy con apoyando, digamos, al gobierno actual por el hecho que dicen en las elecciones futuras, Perdón. ¿Quién es el gobierno? perdón, el ejecutivo. Ah, ok. Perdón. No estoy de acuerdo tampoco con el Ejecutivo y todos los que siguen ese partido, que dicen que en las próximas elecciones vamos a ver y vamos a cambiar, pero lo que ellos también quieren es tratar de meter la mayor gente de ellos que pueda, para volver a caer en el mismo juego, que en un futuro estén otras personas, pero solo de ese partido, digamos. Entonces, Sí. regresamos al mismo error, no existe democracia. El problema es más que todo que en estos años siempre he estado en las mismas personas y no existe la entrada para nuevas que no tengan ninguna atadura de sus antepasados o familiares, digamos. Como regresamos, sí, definitivamente aquí todo gira en torno al dinero. Excelente, muchas gracias, Diego. Lo único que mis preguntas iban un poquito más relacionadas acerca del Estado de Derecho en el cual vivimos. ¿Realmente tiene razón el presidente de quejarse acerca de la sala de lo constitucional? ¿Tiene razón, por ejemplo, que el ministro de Salud pueda dictar la normativa o la ley que él considere necesaria, como por ejemplo la reapertura económica, que la cuarentena domiciliar? ¿Podrá él hacerlo? Para no irnos tomando mucho tiempo de la clase, voy a concluir yo de la siguiente manera. No puede hacerlo. El ministro de Salud no tiene esa potestad, no tiene esa competencia. Cuando nosotros leemos la ley, ustedes van a ver
de que hay muchas maneras de interpretar la ley, pero en realidad nosotros tenemos que leer el todo de un cuerpo normativo o de una ley para nosotros saber qué es lo que regula realmente. Como por ejemplo, el Código de Salud. El Código de Salud le da la potestad tanto al Ministro de Salud como al Consejo Superior de Salud Pública de normar toda aquella actividad referente a la medicina, referente a los hospitales privados, a los hospitales públicos y a los profesionales de la salud. Ojo, ¿eso qué significa? Viene una persona y quiere ser doctor. Entonces viene y le dicen, bueno, para ser doctor, usted tiene que hacer un año social, usted tiene que hacer tal y tal cosa, usted tiene que ir a, por ejemplo, tiene que ir todos los años a inscribirse en la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica y tiene que estar actualizando sus datos. Usted tiene, por ejemplo, tiene que tener por lo menos 10 capacitaciones anuales para poder seguir ejerciendo la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo con los veterinarios, lo mismo con las enfermeras, lo mismo con todos los profesionales que tienen que ver con el ámbito de la salud, los radiólogos, los que leen las ultras, etcétera. Vale, perfecto. Eso se llama norma, que regula la actividad de un sector bien específico. Regula la actividad. Ok. Mire, queremos poner un hospital. Aquí está la normativa que usted debe de cumplir. Como por ejemplo, tiene que tener 2 quirófanos. Esos quirófanos tienen que tener suelos lavables porque cuando ahí cae sangre no tiene que quedar ningún rastro de sangre en las hendiduras o en ningún lado porque eso puede generar gérmenes. Ok. Yo quiero poner un laboratorio clínico. Ok. Entonces, esta es la normativa que usted debe de cumplir. Va, perfecto. Mire, yo quiero poner una clínica privada. Esta es la normativa que usted debe de cumplir. Ok, perfecto. Mire, queremos encerrar a todo El Salvador, limitar la libertad ambulatoria, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de entrar y salir del país libremente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso es una norma o es una ley que limita derechos fundamentales? Se lo voy a responder yo. Es una ley, no es una norma. El Consejo Superior de Salud Pública y el Ministerio de Salud pueden normar, que es una cosa totalmente distinta. Ustedes cuando leyeron un poquito a Hans Kelsen, él les explicaba de que hay una pirámide que se encuentra en cualquier país donde se respete el Estado de Derecho, en donde la base fundamental o la cúspide de toda la normativa es la Constitución. ¿Qué pasaría si en el Código de Salud le dicen que el único que puede normar en salud, aunque dijera que puede crear leyes en materia de salud, es el ministro de Salud, pero en la Constitución, que está 3 escalones más arriba, le dice que el único que puede legislar es la Asamblea Legislativa? ¿A quién le va a hacer caso usted? ¿Al Código de Salud o a la Constitución? Definitivamente, sin lugar a dudas, a la Constitución. Y eso que no lo dice así, no dice crear leyes, dice normar. Eso sí lo puede hacer, pero crear leyes no lo puede hacer. Entonces tenemos que leer absolutamente todo lo que dice el Código de Salud, no solo un artículo, peor, no solo un inciso de un artículo. Entonces, cuando nosotros le damos una interpretación integral a la normativa, nosotros podemos saber qué es lo que quiere decir, qué es lo que significa. Claro, el ministro puede crear políticas, puede decir los protocolos de cómo se va a atender a las personas que tengan COVID en este caso. Él puede decir a los hospitales privados cómo atender a la gente, aunque sean públicos y privados, y aunque sean privados. Sí, él lo puede hacer. El Código de Salud
le permite normar la actividad, así como el Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasa? En las entidades públicas, yo entro ganando $500, $700, $800. En un trabajo, en una empresa privada, no puede venir la persona y decir, bueno, yo como soy dueño de mi empresa, yo aquí pago $100 mensuales, le guste o no le guste, sí. 8 horas diarias, 4 horas los sábados, 8 de lunes a viernes, 4 horas los sábados. Si usted quiere venir, eso es lo que pago. No, usted no puede hacer eso. El Código de Trabajo establece una condición mínima para esa actividad en específico. ¿Para qué? Para el trabajo. Ve cómo está la situación. Y dice la Constitución que debe existir un Código de Trabajo que regule el trabajo, que regule la relación obrero-patronal, y eso es limitar derechos fundamentales. No, porque la Constitución dice que el Código de Trabajo va a regular relación obrero-patronal. La misma Constitución dice que hay un Código de Salud que va a regular la actividad relativa a la salud, pero no va a estar por sobre encima de la Constitución una ley. Imagínense, Constitución, tratados internacionales, leyes. No se puede saltar 4 escalones el Código de Salud y permitirle a un ministro que cree leyes. Ojo, ¿por qué estamos hablando de este tema? Es muy, pero muy importante en materia de derecho administrativo y de derecho procesal administrativo. ¿Por qué? Porque hay pasos que seguir. La administración pública, es decir, los mismos órganos del Estado, tienen que respetar los procedimientos. La Constitución también tiene procedimientos. Ahí alguno me podrá decir, pues sí, pero tiene iniciativa de ley el presidente por medio de sus ministros. Ojo, tiene iniciativa de ley. ¿Eso qué significa? Que puede iniciar, no crear, no llegar hasta el final. Puede tener la iniciativa de crear una ley. Y el ministro puede ir a la Asamblea Legislativa, presentar un proyecto de propuesta de ley y será la Asamblea la que evalúe y cree una ley. Pero ojo, aquí hay un tema bien importante. ¿Cuál es la diferencia entre una ley y una normativa? Para que no se me duerman, porque yo aquí solo veo fotos, ¿va? Quiero ver quién me participa, quién no haya participado. Quiero ver, Regina, vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre una ley y una norma? ¿Qué me opina usted? Actíveme la cámara y el micrófono. No le escucho nada. No. No me van a dejar encendida ahí la compu y no estén ahí ustedes presentes porque me van a sentir mal. Vamos a ver. Jessica Ramos. O se me trabó la compu. ¿Qué ondas? Jessica Ramos. Ah, adelante. Ya me había preocupado. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues una ley, bueno, es que no estoy segura de eso. No sé, esa. No saben. Vamos a ver, Damaris. ¿Y usted qué opina? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dígame. Bueno, que una ley pasa por todo el procedimiento para poderse, pasa por un proceso, ¿verdad? Para poder aplicarse. Y una norma
es algo que regula en una cosa en específico, como el código de trabajo. Entonces, ¿el Código de Trabajo es una norma o es una ley? Es una ley. Ajá. Ujú. Ajá, o sea que una norma es aquello que establece para dictar o organizar, digamos, las funciones, digamos, de algún eh, no sé cómo explicarle. Excelente. Vamos a ver, Verónica. Vamos a conocer a Verónica. No sé si me puede encender el micrófono y la cámara, por favor. Y me participa. Verónica. Buenas. Ajá, no tiene activada la cámara. No puede activar la cámara ni el micrófono. Licenciado, paréntesis, Regina me dijo que tuvo problemas con la computadora, se le quedó trabada, como decimos los salvadoreños, dice que la va a reiniciar. Va, excelente, gracias. No me funciona, se me ha apagado 2 veces la compu. Va, ni modo, perfecto. Vamos a ver qué me falta entonces. Jacqueline Aguirre. ¿Qué me opina usted? ¿Cuál es la diferencia? Ya lo googleó, Bueno, no, acá estoy. Vale, Pues desde mi punto de vista, ambas hacen referencia a lo que una autoridad establece, ya sea para regular las relaciones sociales, pero una norma es una regla y también es un orden que debe de ser respetada. Y una ley, como sabemos, emana de lo que es una potestad legislativa o sea, de un estado solamente. excelente, gracias. Bien, comprendamos una distinción bien evidente acerca de la normativa y de la legislación. Por medio de la ley pueden nacer derechos y nacen obligaciones, mientras que una normativa, si bien es cierto, puede contemplar los derechos y las obligaciones que ya están reguladas en la ley, pero su finalidad esencial, su razón de ser, es que debe de regular la actividad, ya sea de un funcionario, de un empleado o de un profesional. Cuando nosotros leemos la ley del Código de Trabajo, nosotros leemos el salario mínimo es un derecho. Todo trabajador contratado a tiempo completo tiene derecho a vacación. Todo trabajador contratado a tiempo completo tiene derecho a aguinaldo por cada año trabajado y se le debe pagar entre el 12 y el 20 de noviembre, perdón, de diciembre. Todo trabajador, si es despedido sin causa justificada, debe de ser indemnizado. Todo trabajador tiene derecho a IS, todo trabajador tiene derecho a AFP. Mire, derecho, 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 derecho. Excelente. Todo trabajador tiene la obligación de asistir a su trabajo, tiene la obligación de respetar a su jefe, tiene la obligación, etcétera, etcétera, etcétera. Las leyes crean derechos y crean obligaciones. También las leyes pueden limitar ciertos derechos. La ley penal, por ejemplo, si yo cometo un delito, se me va a limitar mi libertad ambulatoria a X situación. Ah, ok, perfecto. Si yo compro un bien, tengo la obligación de pagar X tributos. Si yo no lo hago, yo voy a tener ciertas consecuencias. Ah, el derecho tributario. No sé si se entiende. En cambio, la normativa, cuando le dicen al ministro de Salud, usted regule
todas aquellas cuestiones que norman la actividad de la salud pública y privada del Estado. No es un derecho, delegación, es un requisito que se debe de cumplir para usted poder funcionar, para usted poder trabajar. Yo puedo, por ejemplo, ser doctor. Sí, ¿por qué no? Pues, pero me dicen que usted tiene que estudiar medicina, tiene que hacer esto, tiene que ir a su año social, tiene que hacer esto y esto y esto. Ah, ok. Dice que yo quisiera operar a alguien, abrirle así, ¿qué? Curarlo. Ah, para poder ser cirujano, primero tiene que ser médico general y después tiene que sacar la especialidad en cirugía. Y eso lo norma ¿quién? El Ministerio de Salud. Fíjense que yo aquí en mi clínica privada botamos basura, pero también como ocupamos jeringas, la botamos en la basura. No, dice el Ministerio de Salud. Si usted ocupa jeringas o tiene desechos bioinfecciosos, como por ejemplo las mascarillas ahorita, usted tiene que meterlas en una bolsa color rojo y debe de pagar a un recolector de basura especial que se dedique a desechar ese tipo de basura. ¿O usted cree que en la misma basura que se va a botar, la basura común, se van las jeringas? Imagínese qué pasaría si en un laboratorio va algún material infeccioso, pues, que va un tubo de ensayo lleno de coronavirus, pues, y viene y se quiebra por allá en algún basurero y eso surte efecto y un montón de gente se infecta. Es un ejemplo, es un ejemplo bien extremo, pero algo así fue como dicen algunas personas que se soltó el virus. El mal manejo de los desechos bioinfecciosos fue lo que provocó la propagación del virus. Entonces el Ministerio de Salud crea las normas, no me está obligando de alguna manera, limitando mis derechos y no me está dando derechos, me está diciendo cómo es que yo tengo que proceder. Cuando a una persona le da este coronavirus, dice el ministro, ok, el protocolo de atención es este. Primero hay que hacerle la prueba, se manda a cuarentena, si da positiva hay que hacer esto. Ok, ya que se manda a un hospital, hay que hacer esto y esto y esto. Hay que darle esta y esta y esta medicina. Eso es una norma, un protocolo, una política, que es lo que puede hacer el ministro de Salud. Más no puede decir, bueno, entonces hoy todos los salvadoreños encerrados en la casa, ya no hay apertura económica, no hay esto y esto y esto. ¿Por qué la ministra de Salud sí puede opinar? No, no regresemos a las clases, punto final. ¿Por qué? Porque ella tiene la potestad de normar la educación. Claro que sí. Ella dice, bueno, la educación va a ser simple y sencillamente vía virtual. Claro, y no es esa su potestad, pues. No está diciéndome, no va a estudiar, o no está diciéndome, usted va a estudiar obligatoriamente. Me está diciendo, ¿cómo va a ser la educación? No sé si se entiende. No me está dando ni otros derechos ni otras obligaciones, y peor aún, distintos a la rama del Estado, de los derechos de que ella está encargada. No sé si me doy a entender. Bueno, yo creo que nos hemos accedido un poquito con esta plática. Vamos a continuar. Bueno, yo quisiera saber si me terminaron de leer el documento que leímos la semana antepasada. Vamos a ver. No. Se me volvió a trabar la compu. ¿Qué pasó? No, No. ¿Quién sí lo leyó? ¿Cómo dice, Regina? No, yo no lo terminé de leer, no. Vamos a subirle un punto al que haya terminado de leer el documento, fíjense. Un punto y que nos lo explique, ¿va? Para el laboratorio que ya la otra semana la va a hacer. ¿Alguien lo leyó? No lo está leyendo ahorita, ¿va? ¿Alguien lo leyó? No. A la perica.
Vaya. Pues Creo, sí. Oli, que solo lo leímos el día de la actividad y no, pues ya no lo seguimos repasando, porque ese día sí lo leímos todo. Completito lo leyeron. Al menos mi grupo sí lo leímos todo, solo que como el tiempo se nos resumió, tratamos de sintetizar pues la explicación, pero sí lo leímos todo. Ah, va. Ok. Solo que no lo repasamos. Sí, va. Perfecto, no tengan pena. Sí, de Lo igual que manera. sí, que voy a necesitar que me lo terminen de leer. Ahí en el parcial les va a salir ahí unas pequeñas partes acerca de la historia del derecho procesal administrativo, definitivamente. Por ejemplo, cuándo nació, cuáles son los primeros pininos de la sala de los contenciosos administrativos, cuándo se creó el juzgado de los contenciosos administrativos, cuándo se creó la ley de procedimientos administrativos que regula un poquito de eso. No se me voy a asustar mucho con días y años, pero sí vamos a ir preguntando, por lo menos cronológicamente, cómo fue que nació el derecho procesal administrativo aquí en el país. Vaya, fíjense que tengo dos situaciones. Ahorita en vacaciones me mandaron un correo de administración académica solicitándome de que aplicara una actividad en específico con ustedes. Es sobre la creación de ensayos científicos. Como ustedes sabrán, ahorita no podemos hacer investigaciones de cátedra. ¿Por qué? Porque no se puede exponer a ustedes, a los estudiantes, a que vayan a una institución, ¿verdad? A realizar preguntas, cuestionarios. Pudiera ser una investigación bibliográfica. Sin embargo, como que ahorita se ha tomado en consideración todas estas situaciones y mejor se van a hacer ensayos científicos. Por ahí me han mandado al correo algunas indicaciones. Yo creo que se las voy a mandar la rúbrica de evaluación el día de mañana, que ya vamos a comenzar. Sí, les recuerdo que el laboratorio sería la otra semana. No sé si se recuerdan que habíamos dicho que íbamos a hacer un libro. Vamos a tener que dejar a un lado esa actividad y vamos a retomar los ensayos, definitivamente, porque es una solicitud de administración académica. El día de mañana, como les digo, les voy a mandar la rúbrica, ya les voy a informar exactamente acerca de cómo va a ser, que vamos a hacer el laboratorio, y pues por lo que veo ahorita solo hay 9 conectados. No sé realmente cuántos irán a hacer al final, porque incluso se nos acaba de agregar la compañera. Serían 8 de los que comenzamos. No sé si no van a seguir o qué pasará, o estaban ricos los frijolitos y los platanitos que no quisieron conectarse. Diego. En realidad, no sé si habrá muchos más, pero nuestro grupo siempre hemos sido pocos, a menos que se agreguen de la mañana o nuevos, ¿verdad? Pero nuestro grupo en las otras materias es igual, siempre somos pocos. Pero eran 12, si no me equivoco, entre 12 y 13. ¿No? Bueno, pero ni modo, vamos a estar con los que estamos, vamos a trabajar con los que estamos. Bueno, ahorita les voy a presentar. Solo sé que no sé si una compañera que se retiró en Derecho Penal llevaba clase con nosotros. Perdón, no escucho nada. Emily. Emily. Lady. Lady se llama ella. Ah, Kaylee, ajá, ¿qué pasó con Kaylee? Eric dice que ella se retiró de todas las materias. Híjole, qué lástima. Bueno, ni modo, gracias por la Y información. están otros compañeros que también bueno, a mí me comunicaron, no inscribieron, porque del grupo pasado sí éramos varios, pero ellos sí no inscribieron. Hay 2 más que ellos sí no inscribieron materias. Vale, ni modo, qué lástima. No sé si pueden ver por ahí la presentación que les puse. Sí, licenciado. Sí. Vale. Sí. Excelente, pues vamos a comenzar, ya entramos en materia.
El día de hoy vamos a leer acerca de la base constitucional del proceso contencioso administrativo. Ya leímos un poquito de la historia, ya tenemos una pequeña noción de que el derecho procesal administrativo no es ni tan reciente ni tan viejo. Allá por 1821, después de la independencia de El Salvador, en la Constitución de El Salvador no existía una regulación acerca del derecho procesal administrativo y no fue hasta casi 100 años después de que se incluyó dentro de la Constitución de que sí, que tenía que haber alguna forma de cómo reclamarle al Estado los malos procesos o la propia actividad que los gobernados pudiéramos decirle al Estado, mira, ¿qué es lo que pasa con este funcionario público? Necesito que usted verifique su actuar. Lo que está haciendo no debe de hacerse porque va en contra de la ley. Bueno, nosotros encontramos la base constitucional en el artículo 172. No sé si alguien que me quiera colaborar con la lectura. Yoli. Adelante, Damaris. La Corte Suprema de Justicia, las cámaras de segunda instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias integran el órgano judicial. Corresponde exclusivamente a este órgano la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucionales, civiles, penal, mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso administrativo, así como en las otras que determine la ley. Ok, perfecto. Vamos a ir desglosando poquito a poquito este artículo. Dice, la Corte Suprema de Justicia, las cámaras de segunda instancia y los tribunales que establezcan las leyes secundarias integran el órgano judicial. Es decir, las 4 salas que existen en nuestro país, que es la sala de lo constitucional, la sala de lo penal, la sala de lo civil, ¿y cuál es la otra sala? De lo contencioso administrativo. Vaya, esas 4 salas conforman la Corte Suprema de Justicia en pleno. Los 15 magistrados, de los cuales a veces tenemos ahí algunas, no estamos totalmente de acuerdo, pero ellos son la Corte Suprema de Justicia, las cámaras de segunda instancia. Cuando hablamos de las cámaras, estamos hablando de las cámaras de lo laboral, la cámara de lo civil, la cámara de lo penal, la cámara de todas las demás ramas del derecho. En esas cámaras se encuentran los magistrados, también de segunda instancia. Ellos son los que se encargan de ver aquellos recursos de apelación que se interponen ante el siguiente nivel del órgano judicial, que son los juzgados y tribunales de primera instancia. Y la Corte Suprema de Justicia y las salas, ellos se encargan de ver las apelaciones. La sala de lo constitucional no ve apelaciones, ellos ven los recursos constitucionales. Se le denominan recursos, pero realmente son procesos constitucionales. Corresponde exclusivamente a este órgano la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Mire qué interesante. Es el órgano judicial, posee el poder judicial. ¿Eso qué significa? Que viene él y puede decir, esto está bien o esto está mal. Esto es lo que hay que hacer, esta es la pena o esto es la concesión. Esto debe de ser así o esto no puede ser así. Es el único órgano del Estado, del gobierno, que tiene esa capacidad, que tiene esa competencia. Miren todas las materias. Constitucional, ahí va lo principal.
El único que puede venir y decir, que puede interpretar la Constitución, ¿quién es? El órgano judicial. ¿Por medio de quién? De la Sala de lo Constitucional. El único que puede crear jurisprudencia en materia constitucional, ¿quién es? El órgano judicial. ¿Ok? De la misma manera en materia civil, en materia penal, mercantil, laboral, agraria, y aquí va el tema bien importante, de lo contencioso administrativo. Pero recordando, ¿pero qué es contencioso administrativo? Cuando nosotros hablamos de materia contencioso administrativa, es cuando existe un problema, cuando existe una diferencia entre el administrado y el administrador, entre el gobernado y el gobernador, entre una entidad pública y un ciudadano. Como por ejemplo, ¿qué sucede si a mí se me impone una multa laboral? Cuando nosotros estudiemos derecho laboral, vamos a ver de que, híjole, hay un montón de multas. Como por ejemplo, cuando uno infringe las normas de salud y seguridad ocupacional, cuando las personas infringen la normativa que está en el Código de Trabajo. Imagínese usted, llega una inspección. Yo soy dueño de una empresa y llega una inspección del Ministerio de Trabajo, que hacen 2, 3 inspecciones al año, y me dicen, ¿qué tal? Buenas tardes, Lee, ¿cómo está? Mire, fíjese que venimos a verificar que usted esté pagando el salario mínimo a todos sus trabajadores. Présteme la planilla. Yo tengo la obligación de colaborar con esa entidad porque es el ente regulador del Código de Trabajo. Bueno, de la materia laboral, porque no solo el Código de Trabajo, de toda la ley laboral. Vengo yo, bueno, ni modo, y le enseño la planilla así, ¿verdad? Y cuando comienzan a revisar todos los trabajadores con menos del salario mínimo, o hablemos de un tema bien real, fíjense. A mí me encanta que veamos noticias para que cuando hablamos en las clases, identificamos, por eso pasó esto, por eso pasó aquello. ¿Se acuerdan del Mr. Donald? Que le cerraron ahí un par de locales. No sé si se acuerdan. Sí. ¿Verdad que sí? Llegó el Ministerio de Trabajo y le dijo, señor, quiero verificar X situación. Por ahí, cuestiones de salubridad, de salud y seguridad ocupacional, ¿no? Le dijeron, híjole, pase adelante, pues. Y vieron unas situaciones que no estaban correctas. El Ministerio de Trabajo tiene la obligación de hacer una inspección y una reinspección. Tiene la obligación administrativa, porque es un procedimiento administrativo ya regulado en la ley. Estamos en Estado de Derecho, ahí está la ley, hay que cumplirla. Tengo que hacer 2 inspecciones. Una la hice hoy. Usted tiene 10 días, 15 días, 2 horas para solucionar ese problema. Pues sí, porque la ley tampoco le dice el plazo, le pone un plazo máximo que son 15 días, pero no le pone el plazo mínimo. Tiene ahorita 2 horas para solucionar ese problema. Si no, le voy a levantar un acta en donde yo he encontrado esta situación y lo vamos a multar. Lo vamos a poner con la multa más alta, y si no es posible, si es posible ponerle una sanción más yuca, hasta le cerramos su empresa o su local. ¿Qué pasó? Vinieron, hicieron la inspección e hicieron la reinspección. Y sucede que en la reinspección ellos regresaron y vieron de que el hallazgo que ellos habían encontrado, así le denominan ellos, el hallazgo, la situación anómala que va en contra de la normativa laboral, se seguía repitiendo. Entonces vinieron ellos y le dijeron, de acuerdo al artículo tal, de tal ley, no es materia laboral ahorita, de tal ley, procede el
cierre del establecimiento, porque es una actividad muy grave. Pero vengo yo, mire, y si me hubieran cerrado el local solo en la inspección, yo tengo derecho de quejarme en contra del Ministerio de Trabajo. Mire, ¿cómo es posible que usted, existiendo la ley que dice que tiene que haber una inspección y una reinspección, de un solo me cerró? Cosa que no pasó así definitivamente. Yo bien me acuerdo, hasta ocupé ese ejemplo cuando di derecho laboral, creo que el año pasado. Un mes se tardaron, dijeron, no, ahorita en publicar el Mr. Donald, publicaron y dijeron, ahorita solo nos hicieron una inspección, nosotros cumplimos con toda la normativa laboral, etcétera, etcétera. Al mes, nosotros nos quejamos que no sé qué, porque nos cerraron y esto, y nosotros vamos cumpliendo las cosas. No, para mí ahí choca toda la situación, y podemos identificar la realidad del acto administrativo. Hicieron la inspección, había un problema, no lo cerraron, le dijeron solucionalo. Dice el Mr. Donald, no, nosotros sí cumplimos sabiendo que no cumplían. Se hizo una reinspección y ahí sí, lo cerraron. Bueno, pero si no hubiera sido así, si ellos hubieran cumplido, ellos tienen derecho. Ahí hay una contención. ¿Qué significa contención? Significa un pleito, un litigio, un desacuerdo. Yo no estoy de acuerdo con lo que me ha hecho el Ministerio de Trabajo, una entidad pública. Yo no estoy de acuerdo con la sanción que me puso. Mejor que me ponga una multa, pero claro, apegado a derecho. Entonces, ¿quién tiene la potestad para juzgar este tipo de problemas? ¿Qué pasa entre la administración y el administrado? El juzgado de lo contencioso administrativo. Y también nos dice el artículo 172, así como en las otras que determine la ley. Ahí nos da el atarrayazo. ¿Eso qué significa? Cualquier ley nueva que venga, ¿quién la va a juzgar? El órgano judicial. Miren, nació la Lepina, órgano judicial. Nació los juzgados de lo medioambiental. ¿Quién lo va? Perdón, el derecho medioambiental. ¿Quién lo va a juzgar? El órgano judicial. No lo puede, no tiene potestad ningún otro órgano más que el judicial para juzgar. Por ahí dijo, lastimosamente hay que mencionarlo, porque estamos en materia de derecho administrativo, tiene una gran relación con derecho constitucional y con la situación que estamos viviendo en la actualidad. Dijo, nosotros deberíamos de tener juzgados, porque hay un montón de magistrados, de jueces corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, digo yo, es cierto que hay, pero ¿quién es el que debe de juzgarlos? ¿Quién creen ustedes? A esos jueces corruptos en materia penal que lo dejó salir y que, bueno, tenía todas las pruebas para meterlo preso, vino el fiscal y nunca metió el requerimiento fiscal y por eso salió libre, le prescribió el delito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién tendría que juzgar a esos funcionarios que trabajan en el órgano judicial o en el Ministerio Público que no hacen bien su trabajo? ¿Quién cree usted que tendrían que juzgar? Naiden. El juez de lo contencioso administrativo. Porque a mí, cuando me violentan un derecho y yo solicito la tutela judicial del Estado para que me respeten mi derecho, ¿a quién busco? A un funcionario público, al cual nosotros le llamamos juez, pero él es un funcionario público. Él tiene una investidura pública, él trabaja para el gobierno. Si él es administrador de justicia, él como administrador, por su actividad negligente, por su actividad dolosa, por ejemplo, pudiese ser, ¿verdad? Dolosa,
termina de violentar completamente y no se me hace justicia en una situación que yo sufrí. ¿Quién lo va a juzgar? El juez de lo contencioso administrativo, porque el juez administrador y yo el administrado, hay un problema. Yo no estoy de acuerdo con este juez. Nunca resolvió, nunca hizo nada, nunca se apuró en las resoluciones, lo dejó libre, esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿a quién me va a quejar? Con el juez de lo contencioso administrativo, con la cámara o con la sala, ahí dependiendo, ya vamos a ir viendo el procedimiento, porque también hay un procedimiento de a dónde voy a ir primero y con quién me voy a quejar primero. No sé si se entiende. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿El órgano ejecutivo puede crear juzgados para juzgar a jueces? Ahí está la Constitución. Y el Estado de Derecho significa que hay que respetar la institucionalidad del Estado y del gobierno. Y si la Constitución dice que es potestad del órgano judicial la materia administrativa, significa que hay que cambiar la Constitución para que el Ejecutivo pueda crear órganos para auditar la actividad del órgano judicial, por ejemplo. Pero hoy por hoy, no se puede de ninguna manera hasta que cambie la Constitución. Por ahí me dicen todo bien, todo excelente, claro como la horchata, dice. ¿Quién más? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta o todo bien? Porque si me dice todo bien, yo voy a volver a ver los videos, fíjense. Y ahí a la hora de hacer el parcial, todo bien, pues de aquí le voy a sacar, todo bien, pues de aquí le voy a sacar. Algo así voy a hacer los parciales. ¿Diego? Sí, Víctor, una pregunta, pero creo que todavía no tengo, digamos, como fundamento para preguntar, porque imagino que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver. Así como usted nos dice que tiene que ser el juez de lo contencioso administrativo, y si en dado caso él fuera el problema. ¿Otro juez de lo contencioso administrativo? No, la Cámara de lo contencioso administrativo. La Cámara directamente. Y si es algún otro problema, la Sala de lo contencioso administrativo. Así es. Y si todavía vemos que nadie nos resuelve porque como entre ellos se defienden, la Sala de lo constitucional se puede interponer un amparo por violación de normas procesales, por ejemplo. Ok, gracias. No se preocupen, van a segundo año. Ya aquí cuando vayan a quinto año y veamos Derecho Procesal 4 y hablemos del amparo y de todas estas cuestiones, ya me acordé, por eso era, ya van a estar ahí bien afilados. Vale. Ahora vamos a hablar de la regulación constitucional. Uy, se me fue ahí. Regulación constitucional de la Sala de lo contencioso administrativo. Y ahí este es un pedacito que saqué ahí de la biblioteca de la Corte Suprema de Justicia. Lástima que no le puse ahí el link, pero bueno, dice así: la potestad de juzgar y hacer ejecutar los juzgados, prácticamente lo que leímos, en lo contencioso administrativo, es lo que constituye la jurisdicción de la Sala de lo contencioso administrativo. Como atribución corresponde a la Corte Suprema de Justicia por disposición, ¿cómo dice? Constitucional. Ahí está la normativa constitucional, que así es, punto final. En nuestro país, mediante no cambie, así es, solo ellos pueden administrar justicia en materia de contencioso administrativo. El artículo 131, numeral 31, por ahí me lo pueden buscar si ustedes gustan, de la Constitución, establece, miren qué interesante, que corresponde a la Asamblea Legislativa erigir jurisdicciones y establecer cargos a propuesta de la Corte Suprema de Justicia, para que los funcionarios respectivos conozcan en toda clase de causas criminales, civiles, mercantiles, contenciosos administrativos, agrarias
y otros. ¿Eso qué significa? Para comenzar, tenemos que entender qué significa jurisdicción. ¿Alguien sabe qué significa jurisdicción? Naiden. Jurisdicción, Sí. siempre hemos tenido un poco de conflicto porque el ciclo pasado tuvimos un problema en derecho penal, pero al menos en derecho administrativo es el lugar donde se puede tener como potestad o es jurisdicción en una delimitación geográfica. Sí, estoy de acuerdo. Entre jurisdicción y competencia posiblemente habrán tenido el problema, ¿va? Que son las dos palabritas, los dos conceptos que tendemos a... Sí, en eso Bueno, tuvimos problemas porque en derecho penal, jurisdicción y competencia nos lo dieron de otra forma. También en derecho administrativo lo miramos que puede tener jurisdicción pero no competencia. Puede tener competencia sí, pero no jurisdicción. Y en derecho penal pues fue otro. Fue excelente. otro más, por decirlo. Pero sí, yo estoy de acuerdo. La jurisdicción específicamente es la potestad que tiene un funcionario público para conocer acerca de una situación de acuerdo a un territorio determinado. La competencia tiene un poquito más que ver acerca con la materia. ¿Cómo así? Aquí en Santa Ana, la jurisdicción de Santa Ana tiene un montón de jueces, pero un montón. Tiene jueces de lo penal, juez de lo laboral, juez de trabajo, juez de lo civil y mercantil, juez de lo contencioso administrativo, juez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no todos son competentes en conocer acerca de cualquier hecho que suscite aquí en Santa Ana. Imagínese usted, matan a una persona. ¿Quién, por jurisdicción, quién sería el que pueda conocer acerca del hecho? Puede conocer cualquiera de la circunscripción territorial de Santa Ana, todos los que mencionamos. Pero ¿quién sería el competente para conocer en razón de la materia? Sería el juez de lo penal. Sin embargo, no nos preocupemos mucho con esos dos términos porque hay algunos doctrinarios de que los ocupan de forma equivalente o casi igualitaria, que jurisdicción y competencia es lo mismo, lo único que la jurisdicción es la competencia en materia territorial, así en específica, porque yo tengo que ser competente en todo y no puedo ser competente si no tengo jurisdicción. Bueno, la cuestión es, mire quién erige jurisdicciones, la Asamblea Legislativa. ¿Por qué cree usted? Porque va a poner a un funcionario público en un territorio determinado que va a crear obligaciones y va a reconocer derechos. ¿Y eso qué significa? Así como entre paréntesis y entre comillas, ley, eso significa. Ahí se va a cumplir la ley de X manera. Si yo tengo un problema contractual, por ejemplo, ¿quién me lo va a resolver? Un juez de lo civil y mercantil. Y si yo gano, el otro va a tener la obligación de pagarme. Por ejemplo, va a tener la obligación de salirse del inmueble, va a tener la obligación de entregarme un bien. Hice un contrato de promesa de compraventa. ¿Qué significa eso? Vine yo y le dije a una persona, apartame la casa, yo en un año te la pago. Ah, ok, pero si en ese año que yo te la he apartado, imagínate, voy a perder a saber cuántos clientes, porque esa casa es bien cotizada y vos no me la pagás, ¿qué pasa? Te voy a dar $5,000 en concepto de pago de indemnización por daños y perjuicios. Ah, va, chivo. Viene la persona y no me la paga.
¿Qué va a hacer el juez de lo civil y mercantil? Ah, mire, usted se comprometió a darle $5,000 si usted no se la compraba. Me obliga a mí a darle ese dinero. Está ejecutando lo juzgado. Juzga, ¿cómo? Lee el contrato. Ahí hay obligaciones y me obliga a cumplirlas. Ojo, aquí dice, a propuesta de la Corte Suprema de Justicia. ¿Eso qué significa? La Corte Suprema de Justicia, ellos pueden presentar casi de la misma manera iniciativas de ley. Ellos también tienen la potestad de solicitar, mire, necesito nueva jurisdicción. Mire, en tal lugar hay demasiada violencia, hay demasiados casos. En Santa Tecla hay demasiados casos mercantiles. Ahí se ven el montón y el montón de casos. Necesito crear 3 nuevos juzgados porque ya no dan a más. Aquí en Santa Ana habían 2 juzgados de familia. Miren, los santanecos sí son desmadrosos, el montón de problemas de divorcio, de alimentos, de nada que necesito otros 2 juzgados de familia, los necesito. ¿Y por qué cree usted que simplemente porque la corte o el órgano judicial no dice, yo los creo hoy, punto y final, y se acabó el problema? ¿Por qué cree usted? Porque los funcionarios públicos y los empleados públicos tienen un salario y ese salario debe estar contemplado dentro del presupuesto de la nación. Y ese presupuesto, ¿quién lo aprueba? Lo aprueba la asamblea. Entonces, la asamblea le dice al órgano ejecutivo, aquí tengo todos estos ministerios, tengo todas estas instituciones, tengo todos estos funcionarios, tengo todos estos empleados. Le dice el órgano judicial, igual yo tengo todos estos juzgados, todos estos jueces, todos estos resolutores, todos estos, necesito que me lo aprueben. Ellos hacen un estudio, así es como administrativamente debería funcionar o funciona. Hacen un estudio y dicen, sí, ok, es necesario, es factible, es procedente, debemos de crear nuevas jurisdicciones. Y vamos a dividir Santa Ana en 4 juzgados, ya no aguantan 2. ¿Se entiende? Entonces dice, nos sigue diciendo la diapositiva, para que los funcionarios respectivos conozcan en toda clase de causas criminales, civiles, mercantiles, contenciosos administrativos, agrarias y otras. ¿Alguien que me ayude a leer la siguiente diapositiva, por favor? Sí. Adelante, Diego. Las disposiciones antes señaladas se expresa que cuando la Corte Suprema de Justicia estime necesario, propondrá a la Asamblea Legislativa la creación de jurisdicciones, de las cuales será competente la Corte Suprema de Justicia. En el artículo 172 del mismo cuerpo de leyes se establece que la Corte Suprema de Justicia, las cámaras de segunda instancia y las demás tribunales que establezcan las leyes secundarias integrarán el órgano judicial. Corresponde exclusivamente a este órgano la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia constitucional, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso administrativo, así como de las otras que determine la ley. En el artículo antes mencionado nos dice que es facultad del órgano judicial juzgar y hacer lo juzgado. Por lo tanto, siendo la sala de la institución perteneciente al referido órgano, es a esta la que le corresponde dicha competencia en materia contencioso administrativo. Excelente, muchas gracias. Yo creo que más claro no se puede, ¿va? Derecho constitucional y derecho administrativo están así, ¿ve? Íntimamente ligados, no se pueden separar. Todo lo que está en la Constitución es derecho administrativo. Y bueno, todo lo que está en las leyes que regulan la actividad de las entidades, toda la normativa que regula la actividad de los funcionarios y empleados públicos y de los distintos ministerios,
tiene que ver con derecho administrativo y tiene que ver con derecho constitucional. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿O todo clarito? No, por el momento no. Bueno, primero Dios. Y ahora la base constitucional de los recursos administrativos. Nosotros no vamos a encontrar así que diga en algún artículo de la Constitución, es derecho de los ciudadanos interponer recursos en contra de las entidades públicas o los funcionarios. No. Nosotros vamos a encontrar en el artículo 194 la base constitucional de los recursos. Y lo dice así, mire qué interesante. El procurador para la defensa de los derechos humanos, que él es el funcionario público, él es quien ostenta aquella competencia o aquella función de velar porque ninguna entidad estatal violente derechos humanos. Si ustedes recuerdan en derecho administrativo, el único que puede violentar derechos humanos es el Estado, es el gobierno. Solo el gobierno puede violar derechos humanos. Entonces nos dice, y el Procurador General de la República tendrá las siguientes funciones. Pero ¿en qué casos el Procurador General de la República? Lo vamos a ver más adelante. Y en el numeral 4 nos dice, promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los derechos humanos. Ok. El Procurador General de la República es aquel funcionario que con todos sus auxiliares le da asesoría y procuración gratuita a aquellas personas que lo necesitan. ¿Eso qué significa? A mí se me está adjudicando el cometimiento de un ilícito. En otras palabras, dicen que que yo maté a fulano de tal, o que yo me robé 3 gallinas, y yo no tengo dinero para contratar a un abogado. Entonces, ¿quién me va a representar? No el Chapulín Colorado, me va a representar la PGR, la Procuraduría General de la República, por medio de un auxiliar del procurador. Ok. Bien, tengo un problema contractual, un problema laboral, y me están despidiendo a mí de mi trabajo y no me quieren pagar ni 5. ¿Qué pasa? Puchica, yo no tengo dinero para pagar a un abogado particular. ¿Quién me va a representar? La Procuraduría General de la República por medio de un procurador auxiliar. Él me va a representar. Ok. Y viene el juez y al final de todo el proceso viene y dice, pues yo creo que aquí procede la terminación de contrato sin responsabilidad patronal. ¿Eso qué significa? Que no me van a indemnizar. ¿Eso qué significa? Que yo trabajé 10 años, me despidieron injustamente y no me dieron un centavo. ¿Se entiende? Viene el procurador auxiliar del Procurador General de la República y él puede interponer un recurso, pero no un recurso administrativo, sería un recurso judicial. Mire qué interesante, en materia procesal también estamos hablando un poquito de derecho procesal administrativo, porque y no un un recurso judicial no también va en contra del funcionario público que está emitiendo una resolución en contra del administrado. No sé si me entienden. Es por eso que en materia administrativa, en materia procesal administrativa, hay requisitos de que yo debo de agotar todas las fases de un proceso para poder iniciar un proceso, por ejemplo, en la Cámara de lo Contencioso Administrativo. Mire, ¿y usted ya revocó? No, primero voy a revocar al funcionario. Va.
y usted ya apeló. No, no he apelado. Entonces apele la resolución. Ah, ok. Y usted ya casó la sentencia. No, no la he casado. Lo que le recomendamos es que case la sentencia. Hágalo primero. Primero tiene que ver la vía ordinaria y luego la vía contencioso administrativo. Porque si nadie le logró resolver de allá, entonces nosotros vamos a verificar la actuación de los funcionarios públicos, porque cada quien tiene su trabajo. Cada quien tiene la potestad de hacer una auditoría, de una auditoría, de una auditoría. Pero si me voy de un solo donde el jefe, entonces ya no funciona la institucionalidad del Estado. Entonces, por gusto están el montón de funcionarios, por gusto están el montón de jueces, por gusto están el montón de magistrados. Y luego, el otro tema, mire acá, el procurador para la defensa de los derechos humanos. Como les comentaba, él es distinto. Él no va a ver procesos judiciales. Él no tiene auxiliares como para decir, bueno, vamos a representar a fulano de tal en un proceso laboral. No, él no asiste de esa manera. Sino que, ¿qué es lo que pasa? Ahí lo vimos hablando un par de días en la pandemia, ahorita cuando estaba lo mejor de la cuarentena. Y él salió diciendo, y lo criticaron bien feo, pero yo estoy de acuerdo. No se puede limitar derecho a la libertad ambulatoria, a la libertad de asociación, a la libertad de reunión, si no existe una ley que respalde al órgano ejecutivo. Él lo dijo. Búsquelo, tal vez está grabado en algún lugar, no sé. Él lo dijo y él no estaba de acuerdo. ¿Y qué es lo que pasa? Que él tenía la razón, porque él se encarga de velar porque se cumpla con el Estado de Derecho. ¿Y el Estado de Derecho qué es? El respeto de las leyes, el respeto a las instituciones. El órgano ejecutivo no nos podía encerrar si no había una ley. Y el órgano ejecutivo no podía crear decretos en donde limitara derechos fundamentales. Tenía que ponerse de acuerdo con la Asamblea Legislativa y decir, miren, hagámoslo así es como hay que hacer. Porque yo tengo iniciativa de ley, pero al final, ¿qué hacen las leyes? Son vos, y eso lastimosamente así es. Punto final. Yo puedo decir que es inconveniente porque no me parece, pero eso no es una justificación, eso no es derecho administrativo, eso posiblemente porque el ministro de Economía le dijo de que eso no debía de hacerse porque iba a afectar la economía nacional, o por ejemplo una ley que él diga de que no es conveniente, mira, ahorita no es posible crear nuevos derechos laborales y todos los trabajos que se están perdiendo, etcétera, etcétera. Eso sería inconveniente, por ejemplo. Pero si él dice que es inconstitucional, el único que puede decir que es inconstitucional una ley es el órgano judicial por medio de la Sala de lo Constitucional. No sé si vamos bien o si voy hablando mucho. Discúlpeme que a veces me emociono un poco. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Vamos bien? Hoy los he sentido bien callados, no sé qué ha pasado. Diego, vamos a ver. Vamos bien por el momento, más que todo anotando. Bien preocupado, pero bien es lo importante. Vale. Ahora vamos a hablar un poquito de los principios del derecho procesal administrativo. Ustedes saben que en todas las ramas del derecho hay principios. ¿Qué son los principios? Son la base fundamental, son aquellos pilares en donde se erige el derecho. ¿Eso qué significa? Si nosotros conocemos los principios del derecho administrativo, nosotros vamos a saber definitivamente cómo resolver cualquier situación o cómo se debe de resolver cualquier situación sin que nosotros conozcamos a profundidad la ley. ¿Por qué? Porque la ley se basa en esos principios y no puede contradecirlos. Entonces, si acontece una situación, nosotros sabemos qué va a pasar si nosotros conocemos los principios. El primer principio que encontramos es el principio de legalidad.
ahí está para que lo lean. Sin embargo, alguien que me ayude y que me diga qué entiende acerca del principio de legalidad. Vamos a ver. Voluntario, sino dedocráticamente, de los que no me han participado. Jessica Ramos, vamos a ver. En cuanto al principio de legalidad, se abordará lo referente a su significado, el sometimiento de la administración a dicho principio y a los tipos de vinculación a la ley. Bueno, me imagino de que todo lo que está en la ley normado tiene que ser cumplido según lo que está escrito en la ley. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hace referencia a los tipos de vinculación a la ley, como lo que usted explicaba referente a las otras leyes que se podían crear o eso. Eso. No, hoy no vamos a poner en el laboratorio, en el parcial, niña. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Yo necesito que me hablen, que me digan, que me refuten. No, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo. Yo opino esto. Así quiero que me digan. Vamos a ver. Espérame. Le vamos a dar chance a los otros compañeros que no los he escuchado. Lo urde, solo al principio la escuché. Vamos a ver. ¿Qué opina usted? Pues no tengo mucho que decir, honestamente, solo por lo que recuerdo, pues el principio de legalidad es todo aquello que va enmarcado a la ley misma y que pues la persona o nosotros como seres humanos no la podemos transversar ni obligar a nuestra manera. Sí, totalmente de acuerdo, excelente. Y Jacqueline Aguirre ya solucionó los problemas con la computadora, espero. No sé qué me puede opinar acerca del principio de legalidad aplicado, ojo, en materia de derecho procesal administrativo. ¿Qué me opina usted? No creo que la falla de la computadora en este caso no era yo. Ah, chis, ¿quién era? Pero igual, opíneme, dele. Yoli. Pues después va usted. Prepárese, ajá. Dele, Jacqueline, ¿qué me opina? No lo va a estar googleando, ajá. Era otra compañera. No, pero usted opíneme, no hay problema. Pero no. Es que pensé que no estaba. Sí, como decía mi compañero, tiene que estar enmarcado en que en la misma ley, o sea, conforme a su también su jurisdicción también, solamente. Vaya, pues No yo le voy a sé, quizás comentar la un señal poco. está fallando un poco. Vaya, no tenga pena. Le voy a comentar un poquito. Esto es de lo que hemos venido hablando bastantito en todas las clases. Que la ley es dura, pero es la ley. Y ningún funcionario público, ningún empleado público tiene más funciones ni más competencias que la misma ley le otorga. El principio de legalidad significa, yo puedo hacer muchas cosas siempre y cuando se encuentren establecidas en la ley. Eso en materia de derecho procesal administrativo. Porque si nosotros hablamos del derecho público, por ejemplo, del Código Civil, del Código Penal, todo lo que no se encuentra regulado en la ley es permitido. Si ahí no dice que se me prohíbe X situación, significa que es permitida, simple y sencillamente. Pero en materia de derecho administrativo y
en materia de derecho procesal administrativo, ahí todo lo contrario. Si no está en la ley, no puedo hacerlo. Si la ley me dice que yo lo debo hacer de X manera, tengo que hacerlo de X manera. No lo puedo hacer de ninguna otra forma. El principio de tutela judicial, vamos a ir corriendito, o mejor vamos a terminar la próxima clase porque ya faltan 2 minutos. Bueno, el principio de tutela judicial nos dice de que es la vigencia efectiva del principio de legalidad. Impone la existencia de un conjunto de mecanismos de control a través de los cuales puede asegurarse eficazmente el sometimiento a la administración al sistema normativo. El principio de tutela judicial significa de que tiene que existir una jerarquía, que tienen que existir distintos funcionarios que van a verificar la aplicación del derecho administrativo y las quejas que puedan existir de parte de los administrados. Tiene que haber un funcionario a cargo de esa situación, tiene que haber un funcionario o un juez que pueda tutelarme a mí mi queja, mi solicitud, la violación de un derecho que yo considere que se me está siendo violentado de parte de un funcionario público. Mire qué interesante. O sea, no puede existir derecho procesal administrativo si no existen juzgados de lo contencioso administrativo, si no existe la cámara, si no existe la sala. Yo tengo que tener a quién solicitarle que se me tutele el derecho que yo considero que se me está siendo violentado. No crean que es por gusto que nacieron los juzgados de lo contencioso administrativo. No crean que es por gusto que está la cámara y la sala, que tengamos muchas quejas de ellos, que no sepamos cómo funcionan. Posiblemente va a pasar siempre, toda la vida, con muchas personas, pero ahí están y debemos de activar el sistema, debemos de exigir que funcione. ¿Cómo? Por medio de demandas, por medio de denuncias. ¿Qué pasa? Muchas personas se les violentan sus derechos procesales, por ejemplo, y se quedan calladas. Mira, al final me fregaron, vos, terminé pagando cuando no tendría que haber terminado pagando. Pero ¿qué pasó? No se quejó, no dijo nada, no fue al juzgado de lo contencioso administrativo a quejarse. Vienen y en CLESA, por ejemplo, aunque CLESA no es una entidad pública. Mejor veamos, en el Ministerio de Trabajo me habían dicho de que yo no podía ser despedido. He metido la demanda y no me han resuelto nada. Me dijeron que me iban a dar esto y esto y esto. Ok, vaya a ser juzgado de lo contencioso administrativo y dígale qué fue lo que usted le dijeron, cómo le iban a ayudar, cómo se suponía que tenían que resolverle la situación. Y si no lo han hecho, pues bueno, hay que ver por qué. ¿Qué es lo que ha pasado? No han hecho inspecciones, no han hecho, no han solicitado a conciliación al patrono. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues yo tengo 3 meses y no me resuelven. Pero entonces, ¿por qué? Denuncie, demande, quéjese, vaya al juzgado. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, yo creo que para el día de mañana yo les voy a mandar la rúbrica de evaluación de lo que va a ser el laboratorio. Así que por eso esta semana no va a haber tarea, porque van a pasar bien atareados en esa actividad que yo les voy a dar tiempo. O sea, el laboratorio no va a ser que se van a meter como un examen, sino que va a ser ese trabajo que vamos a ir realizando. Que va a ser la investigación, no sería la investigación, sino que ya se me fue la palabra, el ensayo científico. Lo vamos a ir puliendo porque no es de la noche a la mañana. Para hacer un ensayo científico tiene que ir bien, pero bien revisado, bien fundamentado. Así que el día de mañana les mando. No hay tarea esta semana. Si no hay alguna pregunta, nos quedamos hasta acá. O si hay alguna pregunta, por favor, hacerla en este momento. Licenciado, yo sí tengo una un poquito relevante.
y no sé si soy la única que la tengo. Si me hace una diferencia breve, porque sé que el tiempo ya es corto, entre el procedimiento y el proceso, porque a mí me surgió con la tarea que nos había dejado, porque entiendo yo que antes de entrar a un tema judicial habría que agotar toda la vía administrativa. Y entendería yo que el procedimiento administrativo encaja en esa parte. Solo quisiera saber si es que yo estoy equivocada y he interpretado mal la lectura que he hecho de lo que he investigado, o si el proceso sería ya para el área judicial y el procedimiento para el área administrativa, antes de llegar a la fase judicial. No sé si me explico. No. Vale. El proceso lo es todo, así. Quiero ver, ahí me veo en la cámara. El proceso es esto. Y el procedimiento es una parte chiquita dentro de todo el proceso. Como por ejemplo, hay un procedimiento para emplazar, procedimiento chiquito. Hay un procedimiento que hay que respetar cuando se interpone, por ejemplo, un recurso. Hay un procedimiento que hay que hacer dentro de una audiencia. O más específicamente, hay procedimientos de inquilinato, hay procedimientos monitorios, aunque igual la ley hasta todavía proceso les dice, pero son partes chiquitas dentro de todo el proceso. Eso es más de teoría general del proceso y la temática, pero para avanzar y para no dejarlo con la duda, es en sí, esa es la idea. El proceso lo es el todo. Desde que sucede el hecho de una violación de un derecho, por ejemplo, vengo yo y busco un abogado, vengo y se judicializa el proceso por medio de una demanda, se emplaza a la otra parte, se le dice, se le convoca para audiencia, se hacen las audiencias y hay una sentencia. Todo eso es el proceso. El procedimiento es una parte pequeña dentro del proceso. Pero sí, tendríamos que hablar, como hablamos de derecho procesal administrativo, no de procedimiento administrativo. Entonces, un proceso administrativo lo es el todo. Un procedimiento es una parte dentro del proceso. Una parte específica. Exactamente. Ok, creo que está mucho más claro de lo que yo había leído. Le agradezco, licenciado. Excelente, a la orden. ¿Alguna otra preguntita? ¿Lo del ensayo será en grupo o individual? Va a ser en grupo. Sí, yo mañana les digo en grupos de cuánto. No tenga pena. ¿Alguien más? Va. Entonces, bueno, ha sido un gustazo para compartir. ¿Perdón, Lourdes? No, licenciado, no he hablado. Va. Bueno, entonces ha sido para mí un gustazo haber compartido con ustedes. Ay, discúlpenme que hoy sí me pasé 6 minutos. Ahí se los devuelvo la otra semana. Feliz noche, un gustazo haber estado con ustedes. Gracias. Gracias. Igual. Gracias.